Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros México. Hoy, como es costumbre, vamos a conversar con nuestros aliados en la Ciudad de México, Carlos Ibarra y Francisco de Ángelo de Benemex. Hay un grave problema que incluye a miles de venezolanos que están sin pasaporte en México. Ya Francisco de Ángelo nos va a explicar, pero en el programa de hoy también tenemos un tema que es muy importante porque ha generado discusión en México y en los Estados Unidos y también muchísima preocupación a raíz de la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos a el general, quien fue director y jefe de Seguridad Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Se ha venido buscando la posibilidad también a través de las autoridades de México de solicitar al Departamento de Justicia que envíe a Genaro García Luna, quien también está acusado por cargos de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, pero en esta oportunidad bajo el gobierno de Felipe Calderón. Hay una gran discusión y no se sabe exactamente cuál va a ser la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero se teme que haya una presión más allá de los límites y esto ha generado discusión y también un sobresalto entre los fiscales de los Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, no sin antes pedirle que por favor se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus opiniones y no se olviden regalarnos un like. Bienvenido, amigos, un gran placer tenerlos nuevamente en Sin Filtros México. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Sí, Francisco, cuéntanos cómo va el problema enorme para miles de venezolanos residentes en México que están justamente tratando de conseguir un pasaporte. ¿Qué es lo que dicen tanto el embajador del régimen venezolano en México, el señor Arias Cárdenas, o las autoridades? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, lo que está pasando, para que sepas, en México normalmente no se permite la entrada con pasaportes vencidos. Entonces, las personas que tenemos acá, en su mayoría, hoy en día el número puede ascender a 100,000 venezolanos, según cálculos de varias ONGs y OIM en México. El tema es que de esos 100,000 se vence el pasaporte a 50,000 venezolanos. Entonces, tenemos el problema de pasaportes vencidos, tenemos problemas de pasaportes extraviados, tenemos el problema de personas que se están quedando sin identificación. ¿Cuál es el tema? Este es un tema que nosotros veníamos denunciando en Benemex ante las autoridades, Cancillería, autoridades mexicanas, porque al quedarse la persona con un pasaporte vencido o sin pasaporte, la estructura del país no está dada para que sea aceptado los trámites bancarios en colegios, en distintas instituciones, universidades, hospitales, llegar con pasaportes vencidos y te den acceso. Entonces esto crea un enorme problema a los venezolanos. Ya este año y el año que viene calculamos que van a ser los 50,000 pasaportes vencidos. Por supuesto, el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro no tiene solución. Tenemos entendido que ha ido poco a poco renovando lo que le ha dado la gana. Tiene un enorme desorden. Y cuando hemos ido a conversar con Cancillería, como aquí reconocen al régimen de Nicolás Maduro como presidente, no a Guaidó, entonces Cancillería lo que dice es que habla con el embajador, que es Arias Cárdenas, y Arias Cárdenas les dice que sí se están renovando, sí, pero se están renovando a paso de tortuga. Entonces te quitan $100 por las renovaciones. Imagínate el dineral, miles de personas ya la pagaron y no les llega la renovación.
Esto, o sea, serían 50,000 pasaportes a $100 cada uno para renovarlos por un tiempo prudencial. ¿Por cuánto tiempo? Sí, normalmente las renovaciones a 2 años, ahí estaban hablando, había un rumor que iban a tratar de que la renovación fuera 10 años, pero el tema es que las renovaciones no están llegando, entonces a nuestra población esto le genera un caos, porque imagínense el tema del coronavirus, que hoy en día no hay movilidad total, o sea, es complicado, y quien se pueda mover o quiera estarse desplazando todo el tiempo en autobuses públicos, este tipo de cosas, se puede contaminar. Entonces, además, tenemos nuestra población moviéndose para hacer trámites y los trámites no son aceptados. Hemos tratado de comunicarnos, sí hemos tenido receptividad con las instituciones, estamos tratando de comunicarnos con personeros del Banco de México para ver si la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores puede emitir un comunicado a los bancos para que permitan a los venezolanos ir al banco con pasaportes vencidos. Hemos estado en conversaciones con distintos partidos políticos para ver si las gobernaciones aceptan el pasaporte vencido, porque las gobernaciones son las que emiten las licencias de conducir. Entonces, al tener licencias de conducir, por lo menos los venezolanos podrían identificarse. Ojo, puedes estar legal en el país y se supone que las distintas instituciones deberían aceptar la forma migratoria como una identificación, pero es que piden la forma migratoria más el pasaporte. Hay algunas instituciones que ya con la forma migratoria, incluyendo la licencia de conducir, ya ellos lo pueden hacer los trámites. La cuestión es compleja porque es un país de grandes dimensiones, donde la institucionalidad hace que se lleven muchos programas por computadora, y en esos programas no permiten, en un banco, en distintas instituciones, seguir generando los trámites si el pasaporte no tiene una fecha, si está vencido. Entonces ya no te deja avanzar por el trámite. Entonces es sumamente complicado. Por supuesto, el gobierno mexicano tiene una cantidad de problemas hoy en día, que este es el menor de sus problemas, creo yo, pero el problema se genera en que lanzas a la ilegalidad a personas que están legales, las personas que están recién llegadas no pueden terminar de sacar sus papeles, no pueden renovar visas para otros países. O sea, el régimen, con su accionar sumamente cruel, ¿no? Delincuencial, en tener la administración de los pasaportes, que es una cosa que nadie entiende por qué razón Nicolás Maduro, un criminal, el cual tiene un expediente ya de más de 400 páginas en la ONU por violación de derechos humanos, sea él que avale pasaportes a una nación que está en totalmente desacuerdo con él. Pero bueno, son las paradojas, ¿no? Porque también este señor se sienta en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sea, es un desastre completo. Yo creo que hablando con las instituciones y con otras ONGs, aparte de Benemets, estamos hablando con Apoyo a Migrantes, que es una ONG que se encarga de ayuda jurídica a migrantes venezolanos y otros, a Safe Identity también, que es una organización internacional que lucha por la identificación, el derecho de la identificación de los venezolanos, entre otros. Entonces, vamos a tratar de ejercer amparos, porque hay personas que no pueden, o sea, no se van a poder movilizar, no van a poder ir al banco, no van a poder renovar sus formas migratorias porque tienen el pasaporte vencido. Y nosotros no vemos que a corto plazo haya una solución al tema, y la ONU, que debería ser la que nos ayude
a identificar a más de 5 millones de desplazados que hay hoy en día de venezolanos por todo el mundo, no da solución. Ya debería haber, siendo la tragedia más grande de desplazados aparte de Siria, debería haber una solución para el problema de identificación de los venezolanos y quitarle el monopolio a un gobierno criminal y delincuencial como es la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, es bien interesante este tema. No sé si Carlos quiere opinar al respecto sobre si es posible que las autoridades mexicanas ofrezcan una ayuda, si hay algún mecanismo para poder presionar en virtud de la situación que va a lucir realmente preocupante para más de 50,000 ciudadanos venezolanos que escogieron a México como su segundo hogar en vista de la tragedia que vive Venezuela. Carlitos. Maybro, Francisco, amigos que nos ven y nos escuchan. De poderse, por supuesto que se puede. El gobierno mexicano y la sociedad mexicana tienen, si bien en estos momentos todo el planeta estamos pasando por una situación difícil y complicada a raíz de esta pandemia de coronavirus, sin duda el gobierno mexicano cuando se lo propone, y lo hemos visto ya con caravanas que han surgido de Centroamérica, que han partido de Centroamérica para intentar llegar a los Estados Unidos al principio de esta administración. Estamos hablando de enero, febrero de 2019, incluso en lugares como el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, se montaron albergues para recibir a todas estas personas. Sin duda, capacidad la hay. Voluntad, honestamente, lo veo muy difícil por una situación. Porque como ustedes bien están comentando, estas 50,000 personas que están saliendo de Venezuela para buscar un futuro mejor, para buscar una realidad mejor que la que se vive en aquel país, pues indudablemente ustedes saben cómo piensan estas personas, cómo estas personas manejan, estos gobernantes, me refiero, como Andrés López, como Nicolás Maduro. Ellos manejan una situación maniquea en la cual su discurso es perfectamente claro. O estás con ellos y con el régimen, o estás en contra de ellos y en contra del régimen. Por lo tanto, si estas personas están saliendo de Venezuela, huyendo de ese régimen del cual el gobierno mexicano, como ustedes también lo han mencionado, reconoce a Nicolás Maduro como el gobernante de Venezuela, pues lo que nos dice la elemental lógica es que no va a haber el apoyo a esas personas porque tácitamente hay un apoyo a la dictadura que se vive hoy en Venezuela. Entonces, dado esa situación, lo que están haciendo de manera muy simple para no generarse conflictos, o es decir, no generar una mala opinión, un comentario negativo por parte de la opinión pública mexicana respecto a este caso, pues es simple y sencillamente lo que han hecho, mantenerse calladitos, dejar que pues estas personas dejen de contar con este tipo de apoyos, como se está comentando, lo que tiene que ver con los pasaportes, o en este caso con la protección que deberían tener por parte del gobierno mexicano, dado que en su país de origen no los está apoyando con este documento de identificación básico. El resultado es el que estamos viendo. Ahora, pues esto lamentablemente también deja ver varios mensajes. Recordemos que este gobierno en particular, esta administración encabezada por López, le ha hecho mucho el juego a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en sentido de hacer una especie de bloqueo en nuestra frontera sur para evitar el tránsito de todas estas personas, incluidos muchos hermanos venezolanos, que buscan el llamado sueño americano, buscan llegar a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Muchos de ellos se han quedado aquí y los resultados desafortunadamente no han sido alentadores para las personas, o para la mayoría de las personas que han llegado sin tener, digamos, un apoyo previo. Entiendo que hay organizaciones que dignamente están buscando brindarles ayuda. Una de ellas tenemos aquí el mejor ejemplo, tenemos a Francisco y a Benemex,
que nos constan los esfuerzos que hacen por ayudar a sus hermanos, a sus compatriotas venezolanos, pero por el otro lado, la realidad llega a rebasar. No muy lejos de la casa de ustedes, aquí en la Ciudad de México, por darles un ejemplo, conocí de primera mano el caso de una familia venezolana que entre las opciones que tenían para emigrar de Venezuela y establecerse en otro país, eligieron México, eligieron la Ciudad de México, y con lágrimas en los ojos, la madre de familia de este grupo de personas, de esta familia, quienes habían puesto una pizzería aquí en la Ciudad de México, les hablo del año 2018. Recuerdo cuando con lágrimas en los ojos la señora nos dijo, es que venimos escapando de Venezuela, del régimen de Maduro, y con lágrimas en los ojos dice, y acaba de ganar López Obrador, no es posible, ¿qué está ocurriendo? Esto, lamentablemente, ya desde el punto de vista académico es, bueno, no vamos a adjetivarlo, simplemente vamos a describir el fenómeno. Está siendo una tendencia en Latinoamérica, ha sido una tendencia incluso allende en nuestro continente también, esta cuestión del populismo, como lo estamos viendo, en el caso de México se ha manejado particularmente como una estrategia contra la corrupción, de lo cual vamos a hablar más adelante cuando estemos tratando nuestro siguiente tema que tenemos en la agenda del programa. Pero, pues sin duda son discursos que parecieran redactados por la misma persona, parecieran incluso machotes que se copian de un gobierno a otro, y pues es lo que estamos viendo aquí en nuestro país y con este lamentable caso de los hermanos venezolanos y esta crisis que están enfrentando con el tema de sus pasaportes. Maybor, sí, desde Sin Filtros México vamos a seguir apoyando a los venezolanos. Son más de 50,000, como dice Francisco, de Benemex, de acuerdo a todos los récords que ellos han venido reuniendo, ¿no? Es importante que vamos a tratar de ubicar a los diputados que conocemos, que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, tanto en Washington como en Nueva York, para pedirles ayuda, pedirles por nuestros hermanos venezolanos que están en México. Estos diputados son de diversos estados de la Unión Mexicana y ejercen funciones en el Congreso de México. Así que vamos a establecer desde Sin Filtros México conexiones con ellos para llevar esta preocupación, porque definitivamente perjudica a muchos venezolanos que huyeron de la trágica situación que vive Venezuela en estos momentos tras los estragos del régimen de Nicolás Maduro. No, hay otro tema, Carlitos. Sí, dime, Francisco. Sí, yo creo que es un momento, y es un momento importante también, no solamente de llamar o de hacer este llamado por parte de los legisladores que puedan ser aliados a estas causas. Yo creo que es momento también de que estos temas sean conocidos, como en este caso está ocurriendo a través del programa, que nuestros amigos, tanto venezolanos como mexicanos, en general latinoamericanos que están en otras latitudes y obviamente aquí mismo en México, conozcan este tipo de problemáticas y que podamos hacer llamados a la acción. De otra manera, esto se antoja muy complicado. Estamos recibiendo justamente esta mañana, se dio a conocer en algunos diarios de circulación nacional que la aprobación, o por lo menos son las cifras oficiales que se están manejando aquí en el país respecto a este gobierno encabezado por Andrés López, siguen arriba del 60%. Es decir, según estas estimaciones, si las elecciones si el día de hoy hubiese elecciones para refrendar o no en su cargo al actual presidente mexicano, tendría un 60% de aprobación, o por lo menos eso es lo que dice la encuesta. Aquí hay un dato muy importante, que esto en México, y como ocurre también al igual en todo el mundo, cuando estas encuestas, cuando este tipo de encuestas son publicadas, pues evidentemente quien paga la encuesta es quien la publica, y por otro lado, si la encuesta no le favoreciera, pues evidentemente no la publicaría. Falta tiempo. Recordemos que acá
en México en junio del año próximo, 2021, vamos a tener lo que aquí llamamos las elecciones intermedias. Para nuestros amigos de otras latitudes, me permito explicarles. El sistema electoral mexicano tiene, el sistema político, para empezar, el sistema de gobierno tiene 3 diferentes ámbitos o 3 diferentes niveles. El nivel municipal, que es pues el nivel más pequeñito, por así decirlo, que corresponde a municipios, como no me lo dice, alcaldías, presidencias municipales. El siguiente ámbito, que es el ámbito estatal, que incluye estados que muchos de ellos son conocidos a nivel internacional, como el estado de Jalisco, el estado de Guerrero, donde se encuentra la ciudad de Acapulco, por dar un ejemplo, el estado de Nuevo León, donde se encuentra la ciudad de Monterrey, que es la tercera ciudad más grande y más importante de nuestro país, y el ámbito más grande e importante, que es el ámbito federal, que está en estos momentos bajo el control del partido denominado Morena aquí en México y que, como todos sabemos, encabeza el presidente Andrés López. Entonces, estas elecciones federales, la elección de presidente se lleva a cabo cada 6 años. Sin embargo, a la mitad del periodo, que es a lo que nos vamos ya a acercar, por cierto, el próximo 2 de diciembre Andrés López estará cumpliendo 2 años en el poder aquí en México. En junio del año próximo habrá las elecciones intermedias. Estas elecciones no tocan la presidencia de la República porque esa se reelige se elige cada 6 años. La boca se me va a chicharrón, ojalá que no aprueben la figura de la reelección aquí en nuestro país, por lo menos no a nivel federal. Lo que se va a elegir el año próximo son los diputados federales, es decir, el Congreso, el Poder Legislativo mexicano. Y es un tema en el cual los actores políticos en el país están muy pendientes y es pues el siguiente objetivo o lo que busca la oposición en México es que el presidente López no cuente con una mayoría en el Congreso porque entonces estaría teniendo ya un poder absoluto como pues lamentablemente vemos que ocurre en otras latitudes como es el propio Venezuela. Entonces, pues ante ese tipo de escenarios, definitivamente las sociedades no pueden permanecer indiferentes. Es ideal que conozcan lo que está ocurriendo en países hermanos como Venezuela y de esta manera puedan tener una decisión informada, pero no solamente eso, no nada más es ver hacia el interior y ver lo que está pasando hacia nuestra sociedad, sino pues también cualquier tipo de ayuda que sea solicitada a través de campaña, pues es muy importante que sea del conocimiento de la sociedad mexicana y de la diáspora, en este caso la diáspora de venezolanos que se encuentran en Nueva York, la diáspora de mexicanos que se encuentran por allá en aquellas latitudes, a quienes, por cierto, mandamos un saludo. Joel Magallán de Casa Puebla, un entrañable amigo, una persona con quien he tenido muy cálido recibimiento cuando he estado allá en la Gran Manzana, y que encabeza la diáspora más importante de mexicanos, que es la diáspora poblana. Si ustedes ven mexicanos allá en Nueva York, muy probablemente ese mexicano con el que están tratando es un mexicano del vecino estado de Puebla, un estado que está aproximadamente a 2 horas en carretera de la Ciudad de México. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que el problema que están viviendo nuestros hermanos venezolanos con esta situación que los está, por lo menos ante este gobierno, haciendo invisibles, por decirlo de alguna manera, sin duda es algo que no debe permanecer indiferente a la sociedad mexicana y pues obviamente ¿cómo decirlo? Poner un grano de arena con esfuerzos como este que estamos haciendo para que esta realidad se conozca. Maybor, Francisco. Carlos, yo estaba viendo las encuestas, pero veo bien parado a López Obrador, indudablemente. Pero sus compañeros de partido no los veo bien parados. Estaba leyendo también que él quería que en las boletas de votación estuviera su cara, su imagen, y eso al parecer no fue permitido. No. Yo hubo un fenómeno parecido a Chávez, que era un portaaviones, pero claro, era mucho más el apoyo aún a Chávez que hoy en día a López Obrador.
Aquí está más dividido más temprano. Claro, pasaron 20 años. ¿Qué opinas tú de eso? Porque hay mucha esperanza en la oposición de que no arrase el Congreso López Obrador, según lo que he podido conversar. Efectivamente, sí, hay un tema y hay esa esperanza por parte de la oposición, pero este hombre va a apostar, este hombre me refiero al presidente Andrés López, va a buscar por todas maneras, de hecho, así fue como ganó en 2018. Él tiene una regla o sigue una regla no escrita, pero que conocemos muy bien los que conocemos su trayectoria. En la práctica, él va a buscar hacer todo aquello que la ley no le prohíba expresamente. Les doy un ejemplo muy puntual. En junio de 2018, a finales ya de mes, faltando una semana para las elecciones federales, que si la memoria no me es infiel, fueron el 1 de julio de 2018, faltando una semana, el Instituto Nacional Electoral, apegándose a la regla, mandató lo que se conoce aquí como una veda electoral, es decir, no se puede hablar de partidos, no se puede mencionar candidatos y es un tiempo que la ley marca para que la sociedad mexicana reflexione su voto. Así está escrito en la ley y pues es algo que se ha llevado así no solamente en esas elecciones 2018, sino las anteriores, 2012, etcétera. Es algo que viene en la ley. Y este señor utilizó una figura que los académicos conocemos como subtexto, o que en lenguaje simple y cotidiano se conoce como las indirectas. Hizo algo tan sencillo como manejar en sus campañas, desde pocos días antes, el decir, me van a prohibir decir mi nombre, me van a prohibir decir mi partido, etcétera, etcétera. No hay problema. Pongo un grupo de personas a que salgan en anuncios de televisión, en anuncios de radios. Oiga, voten por ya saben quién. Voy a votar por ya saben quién. Entonces, ahí, además de que está demostrando su profundo desprecio por las leyes, está haciendo, lamentablemente, hay que decirlo, una estrategia inteligente, no para bien, una estrategia que desde mi perspectiva, y asumo la responsabilidad de mi comentario, una estrategia tramposa, pero ahí tenemos los resultados y desafortunadamente este tipo de personajes utilizan una lógica maquiavélica. Para ellos el fin justifica los medios, punto. Y ellos aseguran, como ha sido la retórica de este gobierno, que están haciendo una lucha frontal contra la corrupción. Y en esa lucha frontal contra la corrupción, por lo menos así venden en su narrativa, si tienen que romper leyes, las van a romper. Como fue este caso. ¿Y qué crees que pasó en Coahuila y qué crees que pasó en Hidalgo? Yo lo que veo en esos dos estados, en Coahuila y en Hidalgo, definitivamente es que la gente también está comenzando a darse cuenta y comienza a ver un desencanto popular específicamente en la clase media, porque según esta narrativa de López Obrador, y que además es algo que ya lo hemos mencionado, no es nuevo, la base electoral del partido Morena, del mismo modo que que ocurrió en Venezuela con la base electoral de Chávez o la base electoral de Maduro, son las personas más desfavorecidas. Sin embargo, se está dejando descobijada a lo que es la clase media y la clase media baja. Aquí en México, al igual que allá en Venezuela, hay distintos sectores. En nivel de mercadotecnia, en estudios de mercadotecnia, esto se define por letras, en el cual la clase media ocuparía la letra C, las clases populares ocuparían la letra D, por dar algunos ejemplos. Y el señor López lo que está haciendo es atender a esa base electoral con criterios, todos lo hemos manejado aquí, populistas, es decir, con criterios que bajo una bandera de justicia social lo que están buscando es obtener el voto, pero lo que está ocurriendo es que a los que son menos pobres que los más pobres, ¿cómo lo describimos? Las personas que son pobres sin llegar a pobreza extrema, está comenzando a dejarlos descobijados.
Un ejemplo muy puntual tiene que ver ahora mismo con el tema de las vacunas contra la influenza. Aquí en Ciudad de México, hoy mismo amanecimos a 12 grados. Es una época en la que tradicionalmente las enfermedades respiratorias comienzan poco a poco a incrementarse. En nuestro hemisferio el invierno entra el 21 de diciembre. Pero ya desde estas épocas comenzamos a tener frentes fríos, la gente comienza a tener resfriados y cualquier otro tipo de enfermedades respiratorias que ante esta realidad que estamos viviendo sin duda serían un panorama bastante complicado. Tenemos por un lado el COVID, que vamos a platicar un poco más adelante de ello. Aquí en Ciudad de México ya estamos a punto de regresar otra vez a semáforo rojo. Y este gobierno está poniendo trabas a que entren de manera adecuada las diferentes vacunas contra la influenza, argumentando que primero se van a atender a las clínicas públicas, que primero se va a distribuir esta vacuna en el sector público y posteriormente en el sector privado. En estos momentos, si ustedes quieren ir al hospital de su preferencia a ponerse la vacuna, simple y sencillamente no la hay. Les puedo decir que en gobiernos anteriores, y ojo, no con esto estoy defendiendo a ningún expresidente ni nada por el estilo, esto lo aclaro porque ya pues sabemos que luego los amigos en las redes sociales luego tienden a hacer o hacen algún tipo de comentario de que se está defendiendo alguna administración anterior. Para nada va por ahí el asunto. La realidad es que con este tema en específico de las vacunas, puedo decirles que antes de 2018, hasta en el sistema de transporte colectivo Metro, viajando como usuario común y corriente, había vacunas. En algún momento previo se daba la prioridad a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad, a personas en situación de vulnerabilidad. Hubo momentos en los que esta vacuna estaba disponible en estos sistemas de transporte, en plazas públicas, obviamente en oficinas de gobierno para el personal que ahí labora. El día de hoy, si alguien quiere ir, por lo menos donde yo me encuentro, en Ciudad de México, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, si ustedes quieren ir a ponerse la vacuna contra la influenza en algún lugar, el día de hoy no hay disponibles. Se están diciendo en las clínicas públicas, en los hospitales públicos, que posiblemente el 8 de diciembre ya estaremos teniendo vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta bandera de combate a la corrupción, la realidad es que está dándole más importancia a eso que al bienestar de la propia gente, porque evidentemente hablamos, la alcaldía Benito Juárez es una alcaldía de clase media alta, pero esta situación se está repitiendo en alcaldías donde se encuentra la gente más pobre. Milpa Alta, Xochimilco, varias zonas de la delegación Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, quiero decir, por dar solamente algunos ejemplos. Entonces, resulta que para este señor es más importante mantenerse con esta bandera de combate a la corrupción que realmente ver el beneficio de sus gobernados, como está ocurriendo en estos casos, porque además aquí sí está cargando parejo. Con este tema en específico de las vacunas, está cargando con clase media, con clase alta. Bueno, la clase alta evidentemente si ve posibilidades o sabe que hay vacunas, no sé, en Houston, pues evidentemente con las precauciones debidas agarra un avión y se va a Houston, se la pone. Pero si hablamos del resto de la población y hablamos de 40 millones de mexicanos en situación de pobreza, pues digo, evidentemente va a ser muy complicado que puedan hacer algo así. Hay escasez de medicinas hasta en hospitales privados. Efectivamente, y ni qué decir de las medicinas que requieren los niños con cáncer, pero aquí hay un apunte muy interesante desde la academia. Por ejemplo, citando a Carlos Cárdenas y Salvador Requena en diferentes papers, diferentes análisis que han publicado respecto al tema de populismo, aquí tenemos más argumentos de lo que estamos viviendo en México y de por qué entra en esta categoría el populismo, por definición, y citando a estos dos autores, va a buscar escenarios en los cuales el enemigo es la corrupción y con esto ellos se sienten con el derecho de destruir la democracia como tal, o no de destruirla, de apoyarse supuestamente en esta democracia para sustituirla por un sistema de representación en el cual, en este caso, esta figura como la del presidente López, se pretende erguir como el paladín, es decir, yo soy quien te represento y quien voy a combatir esa corrupción que es la culpable de que tú seas pobre.
Esa es la línea discursiva y es una línea que ustedes, amigos venezolanos, conocen perfectamente bien. Creo que esto les va a sonar muy parecido. ¿Dónde se esconde el diablo? Es decir, ¿dónde está el riesgo ante todo esto? En que este discurso, esta narrativa, poco a poco se ha venido convirtiendo en una política de Estado. De ahí la importancia y de ahí el que los partidos de oposición están buscando, aunque en un tiempo reciente pasado han sido antagonistas, ahora están buscando unirse para frenar precisamente este fenómeno en México. Va a ser de pronóstico reservado, no va a ser fácil. Estas encuestas que estamos viendo el día de hoy, desafortunadamente, pues por algo están ahí, más allá de que pudieran ser, yo no creo tan sencillo que pueda maquillarse algo así, pero vamos a ver qué ocurre. Todavía faltan varios meses y un factor muy importante va a tener que ver con el manejo, de esta pandemia que estamos viviendo, pero que además a nivel internacional ese manejo ya ha sido criticado, incluso por las propias Naciones Unidas. Entonces, todo eso puede llegar a cobrar una factura política al presidente López. Sin embargo, pues él va a buscar todas las maneras posibles. Esta imagen caricaturizada suya, por ejemplo, o esto que comentabas, Francisco, de poner su imagen, así ganó en 2018, porque no estaba expresamente prohibido en la ley. Ahora ya se han hecho, ya esto ya ha sido un objeto de atención por parte de los legisladores, el que no se pueda tener la imagen de este personaje junto a los candidatos de los otros ámbitos de gobierno o de los otros poderes, en este caso el poder legislativo. Nada tiene que hacer la foto de este señor junto a la foto de un candidato a diputado, que por cierto, por primera vez en la historia de México, vamos a tener en junio del año próximo la posibilidad de reelección, pero en el poder legislativo. Es la primera vez que se da algo así desde la Revolución Mexicana. De hecho, pues la Revolución Mexicana, su principal postulado era sufragio efectivo, no reelección, y eso se ha venido aplicando durante más de 100 años. Va a ser la primera vez que se reeligen legisladores. Solamente esperemos que dentro de 3 años más, es decir, para las elecciones de 2024, que se podría hacer un cambio en la presidencia de la República o en el partido actualmente gobernante, no vayan a salir, como es costumbre de los líderes populistas, a hacer una consulta, y lo entrecomillo muy fuerte, como ya ha ocurrido aquí en nuestro país con el tema del aeropuerto, por dar algún ejemplo, para los amigos que nos ven y nos escuchan, que no conocen el contexto. El gobierno de Enrique Peña Nieto estaba construyendo un aeropuerto en un lugar llamado Texcoco, en el vecino Estado de México, y el señor Andrés López llegó a decir que esa obra estaba llena de corrupción, que había que echarla para atrás, ya con inversiones de miles de millones de dólares comprometidas, etcétera, con un alto costo para el pueblo de México, porque evidentemente cancelar ese tipo de contratos tienen en las cláusulas, está establecido que se tiene que pagar, desperdiciar lo que ya se había construido de más, para hacer un aeropuerto en una base militar también en el Estado de México, una zona conocida como Santa Lucía, en el cual se está haciendo un gasto doble. No hay, además, según especialistas internacionales, las condiciones de aeronavegabilidad o las condiciones propicias para que lleguen aerolíneas de todo el mundo, como ya estaba pactado en el otro aeropuerto. Pero pues era corrupción. Entonces, pues no importa, no importa que nos cueste millones de pesos, no importa que se pierdan empleos, no importa que las aerolíneas del mundo digan, pues sabes qué, yo no voy a llegar a tu aeropuertito. Lo que importa es que estamos combatiendo a la corrupción. Es lo que estamos... lo están construyendo militares. Se le ha empezado a dar trabajo a los militares que normalmente no es trabajo de los militares. Hay un desprecio por la iniciativa privada, igual como pasó también dejaron de financiar miles de ONGs que ayudaban al Estado a ayudar, puede decirse,
a personas vulnerables. Vemos los militares. La otra vez fui por una parte de un fuerte militar que aquí hay muy grande, por conscripto aquí en Ciudad de México, y estaban los militares haciendo las aceras. O sea, ya se ven los militares construyendo cosas que no se veía, y eso es peligroso porque empiezan los militares a tomar ciertas tareas que no son las de ellos, y también descuidan la seguridad nacional y se acostumbran a manejar presupuestos que son típicos de entes y instituciones civiles. Es peligroso lo que está pasando en México, definitivamente. Y además, el hecho de que se dé este tipo de tareas, se designe a los militares para llevarlas a cabo, pues sin duda también tiene una afectación en la parte de empleo, porque pues evidentemente los militares, ellos van a seguir cobrando su sueldo, pero las personas que estaban haciendo este aeropuerto por parte de constructoras civiles, evidentemente vieron afectado su empleo. Todas estas personas, contestando la pregunta que hacías, Francisco, de qué fue lo que ocurrió en el estado de Coahuila, en el estado de Hidalgo, tiene que ver precisamente con este tipo de acciones del gobierno. Es decir, como todo, hay clientela política que está siendo, hay que decirlo con todas sus letras, comprada a través de diferentes programas sociales, y que de esta manera, al igual que ha ocurrido allá en Venezuela, se convierten en personas que son incondicionales al régimen, porque pues evidentemente no quieren perder ese pequeño, pues esas dádivas, porque desgraciadamente tampoco es algo que les vaya a resolver la vida, ¿eh? Sí, la genera o esas dádivas, porque lo otro peligroso es que quitan la distribución de medicinas, quitan la distribución de programas sociales por ONGs. ¿Para qué? Para hacerlos por la marca del partido y con eso ganar votos. Esa ya no la sabemos. Muy bien, Francisco. Nosotros los venezolanos lo sabemos muy bien, esa historia. Sí. Pero por cierto, hablando de militares, Carlitos, pues se ha generado aquí una enorme discusión y hay problemas en función de la solicitud que hizo la Fiscalía General de México para que más o menos ellos andan buscando que se le dé el mismo trato a Genaro García Luna, que es el exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, que se le dio al señor Cienfuegos Cepeda. Hay peticiones, todavía no se conoce muy bien el enredo del general Salvador Cepeda, Cienfuegos Cepeda, pero aquí se han discutido mucho, hay varios temas, de hecho hay una oposición por parte de algunos del Departamento de Justicia de lo que ocurrió y por qué se les retiraron los cargos, que eran unos cargos muy graves de conspirar para traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos en grandes cantidades, y adicionalmente a ello haber lavado dinero proveniente de la industria criminal, y por si fuera poco haber trabajado en relación con lo que es la ayuda y protección para el cartel H2 de México, que es muy violento, por cierto. Esto generó discusión, hoy en día se está evaluando todavía, pero la solicitud que llega de la Fiscalía Mexicana para que se le dé más o menos el mismo tratado a Genaro García Luna, que está preso acá en Nueva York, es escandalizante. Cuéntanos cómo lo ves y qué es lo que se dice allá en México sobre esto. Bueno, este caso tiene varias aristas. Para empezar, me gustaría partir de que esto es un trascendido que publica el diario Milenio, y ellos están acogiéndose a una figura que en periodismo aquí en México conocemos como atribución con reserva, es decir, ellos están citando fuentes de la Fiscalía General de la República, pero no están diciendo cuáles son esas fuentes,
y no se están presentando los documentos en los cuales se estaría solicitando de manera formal esta extradición de Genaro García Luna a los Estados Unidos. Lo que dice esta información es que la fuente que dio estos datos o valga la redundancia, esta información al diario Milenio, estaría citando que primero tendría que ser la justicia de los Estados Unidos la que determine lo conducente con este señor que está siendo procesado allá, con García Luna, y a partir de eso ya ver si se solicita o no una extradición a nuestro país. Lo que sí están revelando es que un juez con sede en el Estado de México, si la memoria no me es infiel, habría obsequiado una orden de aprehensión en contra de este exfuncionario que, como bien comentabas, ocupó el cargo durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, es decir, del año 2012 al año 2018. Entonces, perdón, estoy dando mal el dato, 2006 a 2012, quise decir. Entonces, habría que ver con mucho cuidado. Yo, la verdad, es algo que creo que va a ser muy difícil que ocurra, que se repita el caso de Salvador Cienfuegos con Genaro García Luna, porque veo casos, los considero casos completamente diferentes. Evidentemente el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda fue sui generis y es algo que en el caso de México la información oficial se atribuye como una victoria de la llamada Cuarta Transformación o de la diplomacia mexicana de la Cuarta Transformación, por el hecho de que los Estados Unidos no comunicaron a México que estaban realizando esa investigación, aunque a todas luces esto tiene un trasfondo político. Ustedes saben, Maybor, tú que pues vives allá, sabes que esto es un hecho inédito. O sea, el gobierno de Estados Unidos, para soltar a un personaje de este calibre, en realidad tiene que haber motivos muy poderosos detrás. En el caso de Genaro García Luna, yo no veo que puedan existir este tipo de elementos, sobre todo porque ya tenemos pues prácticamente en puerta la audiencia de este personaje ante las autoridades judiciales estadounidenses. Si mal no recuerdo, Maybor, va a ser, no sé si en esta misma semana, digo, ese dato no lo tengo en este momento. Ahora te pido, por favor, que nos lo comentes. Pero lo que sí es un hecho es que no hay por dónde. Yo a este caso le veo más bien un trasfondo también político, o el haber hecho esta filtración por parte de la Fiscalía General de la República puede tener ese sentido, o un mensaje dirigido a alguna de las personas que han estado involucradas con este caso. Es muy particular, por ejemplo, que Genaro García Luna haya sido colaborador durante la época de Felipe Calderón, el acérrimo rival o el señalado como el más grande rival del actual presidente López, aún hasta la fecha lo sigue mencionando o sigue con esta tendencia a lo que pareciera ser una retórica de venganza política contra el exmandatario bajo el argumento de que en el año 2006 le robaron la presidencia. Pero también ante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Recordemos quién es la persona que ha estado acusando a Genaro García Luna, el señor William Barr y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero creo que también no es importante perder de vista el contexto político de lo que ha estado ocurriendo allá y la posibilidad de que este señor, salvo tu mejor opinión, Maybor, pues evidentemente también ya no va a tener el mismo poder. Entonces, sobre todo, pues si se consolidan los cambios que estamos viendo, que parecen inminentes allá en la Unión Americana, con el cambio de administración, el cambio de partido. Vamos a ver, esto yo no creo que se vaya a llevar a cabo. Yo tampoco creo que eso se lleve a cabo. Yo creo que eso justamente acaba de darse a conocer una nota que fue hecha por la agencia AP,
donde el fiscal general, la oficina del fiscal general también le había dado información a esta agencia de noticias estadounidense para que se produjera, de hecho se habla de una orden de aprehensión contra García Luna por haber estado vinculado a alguna serie de delitos en México y que también tenía problemas en materia de la extradición. No se sabe si esto, de hecho, la agencia P dice que la persona que habló, el oficial habló en condición de anonimato, porque hay algunos aspectos que se están trabajando en función de la ilegalidad del arresto de García Luna y pues hasta el momento no pueden dar una declaración oficial. Importante esto, ¿no? Porque se viene ya generando todo lo que es la parte de la narrativa, Carlitos. Sí, y justamente esa es empujando a que si Cienfuegos tuvo esa oportunidad, porque con Genaro García no. Por cierto, te quería preguntar además qué es de la vida del general Cienfuegos Cepeda. ¿Lo están investigando o está disfrutando en su hogar de la paz y la aventura de la que ha sido objeto por parte de las autoridades estadounidenses? Justamente acabas de dar en el clavo. Bueno, respecto a este tema que estás comentando de la agencia AP, justamente esa es la atribución con reserva a la que me refería yo hace un momento. Y en cuanto a Salvador Cienfuegos Cepeda, caramba, él está en este momento en su casita disfrutando, él ya se olvidó de todo este problema, seguramente está pues obviamente enterándose de lo que está ocurriendo con su connacional, con Genaro García Luna, pero pues lo está viendo cómodamente en la televisión, escucharlo en el radio. Él está sin problema alguno, ya incluso pues ha dejado de ser tema. Aquí en el país los reflectores están puestos en otro tipo de casos. Ahora pues que se da a conocer esta filtración que llegó al diario Milenio y que están retomando varios medios, como ahora bien comentas la agencia AP, pero el general Salvador Cienfuegos pues es un personaje que ahorita está en paz. Sin embargo, es muy importante destacar que versiones periodísticas comienzan ya a señalar que el actual secretario de la Defensa podría en su momento haber conocido de estos supuestos hechos ilícitos de los cuales se imputaba al general Salvador Cienfuegos y que ya ahora siendo secretario no habría tomado acción alguna o no habría hecho denuncia alguna. Y recordemos que en el caso de México, bajo las actuales leyes, que tiene poco tiempo que pasamos de ser un sistema que regía sus juicios o sus procedimientos judiciales en papel, ahora ya pasamos a un sistema de juicios orales bajo esta nueva figura. El artículo 13º del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, y esto es algo muy parecido a lo que marca la justicia en los Estados Unidos, que todo mundo es inocente hasta que un juez compruebe o un juez determine lo contrario. En ese sentido, pues es que solamente lo que estamos viendo son versiones periodísticas, pero difícilmente veremos afectada la tranquilidad del general Salvador Cienfuegos, sobre todo en la experiencia como periodista puedo decirles que he observado cuando ocurren algún tipo de casos en el cual el gobierno mexicano o la autoridad ministerial mexicana van a ejercer acción contra algún personaje que ha sido declarado no culpable en otro país o en algún juicio distinto. Lo que ocurre es que al momento de llegar al aeropuerto o al momento de poner un pie afuera de algún reclusorio, etcétera, ya lo están esperando para iniciarle un nuevo proceso. Esto no está ocurriendo con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, entonces probablemente va a ser muy difícil que veamos que haya una marcha atrás en este sentido. Y esto pues pasará, uno, a formar parte del imaginario colectivo, pasará a formar parte del anecdotario
Por otra parte, pues los estudiosos del derecho sin duda tendrán ahí un caso interesante para hacer investigación al respecto. Sí, es digno de un tratado, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, da mucho más que para un paper, da para una tesis doctoral. He escuchado que tiene enemigos en la Cuarta T Cienfuegos. De hecho, el general Audomaro Martínez Zapata, que es el director general del Centro Nacional de Inteligencia actualmente, al parecer no es tanto de su devoción, o sea, tiene ciertas personas en muy altos cargos que no les gusta Cienfuegos y no sabemos si lo van a dejar en lo que llaman esa famosa caja china que hacía Peña Nieto, que era cuando bajaban las encuestas, empezaban a accionar casos que estaban en la lista. Bueno, aunque eso no es nuevo, esa llamada caja china se dio a conocer aquí en México como tal. De hecho, es un término que inventó el cine mexicano, por decirlo de alguna manera, en una película, no recuerdo si se llamó Todo el Poder, La Ley de Herodes, fue una película mexicana, pero en realidad eso se ha hecho durante 70 años de gobiernos del anterior régimen, el régimen del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pero pues para el caso es algo que lo han hecho los diferentes gobiernos, no solamente los priistas, el PAN en su momento llegó a hacerlo, y Morena, efectivamente, Morena que es un reload del PRI de esos 70 años. Sí, así es. Así es, bueno, queremos darle las gracias a toda la gente que está participando en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy, muy importante todas sus opiniones. Aquí hay gente preguntando por la vida y obra de Andrés Manuel López Obrador. También hay personas que te saludan, Carlos, y a ti, Francisco, y hay mucha gente también interesada en el tema de los pasaportes. A ellos todos les queremos decir que en nuestra próxima emisión vamos a dar a conocer qué se ha hecho, qué se puede hacer. Francisco va a quedar al tanto para establecer conexiones y nosotros también, tanto Carlitos como yo, desde Sin Filtros México, para contactar a los amigos del Congreso y buscar alguna forma para resolver ese problema, para tratar de conseguir una vía que permita que más de 50,000 venezolanos que están en México puedan actuar libremente, puedan moverse, puedan abrir cuentas bancarias o no tener miedo de las autoridades por el simple hecho de que tanto el régimen de Nicolás Maduro como otros entes políticos no sean capaces de buscar una solución. Aquí en los Estados Unidos se dio a través de un acuerdo, de una orden que permite que las personas que tienen el pasaporte vencido puedan seguir haciendo gestiones con ese pasaporte vencido. Ahora hay una serie de trámites en México, definitivamente cada país es diferente y soberano en la toma de decisiones, pero es importante empujar y hacer todo el cabildeo que se requiera para lograr buscar una solución que le permita a la gente por lo menos estar sin miedo y hacer sus diligencias de manera pertinente. Tenemos un email que me gustaría pasarles, que es migrantes, todo pegado en minúsculas, migrantesapoyoa@gmail.com. Si usted está en México y tiene el pasaporte vencido y le están impidiendo cualquier trámite legal, nos manda nombre, información, y vamos a llevarlo con todo un grupo, cuando tengamos suficientes casos, llevarlo con un despacho que va a ayudar a orientar de forma gratuita. Bueno, ya lo escucharon, repite nuevamente el email para que la gente lo pueda copiar. Todo pegado en minúscula, @gmail.com. De acuerdo. Varias organizaciones que estamos ahí trabajando esos casos. Es solamente información resumida de su problemática, su nombre, dónde ubicarlo, y si logramos cantidades suficientes de casos para ver si los podemos llevar a amparos, y los que tengan por qué ejecutar un amparo, con unos abogados que nos están ayudando de forma gratuita. Excelente noticia esa, Francisco. Así que bueno, todos anótenlo. De todas maneras,
Vamos a colocarlo en la caja de descripción de este programa para que todas las personas que tengan problemas se puedan comunicar con la gente de Benemex para que busquen soluciones. Hay que moverse, uno no puede dedicarse a llorar ante la tragedia, sino reactivarse, resiliencia y buscar opciones para buscar soluciones. Eso es la única, hay que mover cielo y tierra para que se resuelva el problema, porque sabemos que Arias Cárdenas y su grupo no tienen el más mínimo interés de hacerlo. Ya lo sabemos, nosotros lo conocemos muy bien. Bueno, Carlos, Francisco, estamos llegando ya a la parte final de Sin Filtros. Ha sido realmente mucha la información que se ha suministrado, pero es que era necesario hacerlo porque tanto el caso de Genaro García como el de Cienfuegos había quedado pendiente, y al igual que el que creemos que es muy importante, que es lo de los pasaportes. Carlos. Muchas gracias. Sin duda, gracias a ustedes, Maybor. Saludos desde la Ciudad de México. Y bueno, y nos vemos en nuestra próxima oportunidad, en la próxima emisión. Quiero agradecerle nuevamente a todos los miembros de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su apoyo y también a todos aquellos que han participado en el super chat. Para nosotros es muy importante y nos dedicamos, tanto Carlitos como Francisco y yo, a revisar todos esos comentarios y opiniones que ustedes nos ponen en el super chat. Así que nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.